La princesa que desconcertaba a las estrellas. El misterio del impacto de Diana. Había algo en la presencia de la princesa Diana que resultaba difícil de explicar. En salas llenas de celebridades, acostumbradas a dominar la atención pública, bastaba su llegada para cambiar la atmósfera. Actores, músicos, líderes políticos y figuras de la alta sociedad parecían experimentar una mezcla de admiración, incomodidad e incluso desconcierto. No era simplemente su título real, era algo más profundo, una combinación de autenticidad, sensibilidad y una conexión humana que muchos no sabían cómo manejar. Diana, princesa de Gales, no se movía únicamente dentro de los límites de la realeza. Su vida pública la colocó en la intersección de varios mundos: palacios y escenarios, hospitales y alfombras rojas, actos diplomáticos y conciertos benéficos. En cada uno de esos espacios llevaba consigo una cualidad rara: la capacidad de hacer que los encuentros fueran humanos, no ceremoniales. Uno de los momentos más recordados ocurrió en 1985 durante una gala oficial en la Casa Blanca. Aquella noche, Diana apareció con un elegante vestido de terciopelo azul y aceptó la invitación para bailar con John Travolta. La imagen de ambos girando en la pista de baile dio la vuelta al mundo. No fue solo un momento glamuroso, simbolizó algo más profundo. Diana transformó un evento formal en una escena cálida y espontánea, recordando a todos que incluso dentro del protocolo podía existir alegría. Su relación con el mundo de la música también reflejaba esa mezcla de glamour y compromiso. En 1993, conoció a David Bowie tras un concierto del Día Mundial del SIDA. En una época en la que muchos evitaban hablar del tema por miedo o estigma, Diana escuchaba con atención, hacía preguntas y utilizaba su influencia para visibilizar la crisis. Aquella actitud generaba respeto, pero también sorpresa entre figuras acostumbradas a que los eventos benéficos fueran más simbólicos que personales. Algo similar ocurrió cuando conversó con Elizabeth Taylor después de una función de Broadway. Ambas eran símbolos de glamour, pero su encuentro reveló otra dimensión. Dos mujeres que entendían el poder de la fama para promover causas humanitarias. Entre todas sus amistades en el mundo artístico, una de las más conocidas fue con Elton John. Durante los años 90, aparecieron juntos en múltiples actos benéficos. Elton John describía a Diana como una persona profundamente empática, capaz de escuchar con verdadera atención incluso cuando estaba rodeada de cámaras y multitudes. Tras su muerte en 1997, su interpretación de Candle in the Wind se convirtió en un homenaje global que reflejaba cuánto había significado ella para millones. Pero el círculo de Diana no se limitaba a celebridades del entretenimiento. También cultivó relaciones con líderes políticos y figuras espirituales. Se la vio compartiendo risas con Nancy Reagan y momentos de profunda serenidad junto a Mother Teresa. Estas imágenes mostraban una princesa capaz de moverse con naturalidad tanto entre el poder político como entre quienes dedicaban su vida a los más pobres. En el mundo del cine y los negocios también dejó su huella. Se reunió con el empresario Richard Branson, conocido por su espíritu innovador, y compartió encuentros con el director Steven Spielberg. En un estreno londinense conoció a la pareja de Hollywood formada por Tom Cruise y Nicole Kidman, demostrando cómo la realeza podía cruzarse con la cultura popular contemporánea. Sin embargo, lo que más impresionaba a quienes la conocían no era su capacidad para reunirse con figuras famosas, sino la forma en que interactuaba con ellas. Diana escuchaba más de lo que hablaba. Sonreía con facilidad y parecía interesarse genuinamente por las personas frente a ella. Esa actitud rompía las expectativas tradicionales sobre la distancia emocional de la realeza. Según quienes trabajaron cerca de ella, como el antiguo secretario de prensa de Buckingham Palace, Dickie Arbiter, Diana también era una figura compleja. Podía ser encantadora y divertida cuando se sentía cómoda, pero en momentos de presión emocional se volvía reservada y silenciosa. Esos cambios reflejaban las tensiones de vivir bajo una atención mediática constante desde muy joven. Esta dualidad
Una figura pública luminosa y una mujer privada que luchaba con sus propias emociones es parte del misterio que rodea su legado. Para muchas celebridades, acostumbradas a controlar su imagen pública, Diana representaba algo diferente: autenticidad. Y la autenticidad, en un mundo dominado por la fama cuidadosamente construida, puede resultar desconcertante. Tal vez esa sea la razón por la que su presencia provocaba reacciones tan intensas. Diana no trataba de eclipsar a nadie, pero su capacidad de conectar con la gente la convertía inevitablemente en el centro de atención. Según relató el antiguo portavoz real, Dickie Arbiter, Diana vivía con una enorme presión emocional. Le importaba profundamente cómo se realizaban las cosas y tenía opiniones firmes sobre su trabajo y su papel público dentro de la familia real. Esa intensidad, que la hacía tan apasionada y comprometida, también podía convertir los desacuerdos más pequeños en momentos difíciles. Arbiter recordó un episodio revelador. Después de que la selección inglesa de fútbol perdiera un partido importante, Diana tenía previsto organizar una recepción para el equipo. Él le sugirió que quizás sería más prudente cancelar el evento dadas las circunstancias. Diana no estuvo de acuerdo. Decidió continuar con el plan, pero tras el desacuerdo dejó de hablarle durante 2 semanas. Para Arbiter, ese silencio reflejaba 2 aspectos fundamentales de su carácter: una determinación férrea y una sensibilidad profunda. Muchos asistentes reales describieron a Diana como una persona extremadamente emocional y motivada. Cuando creía en una causa, se entregaba con una energía extraordinaria. Esa misma intensidad la convirtió en una figura excepcional en sus deberes públicos. Tenía una habilidad casi instintiva para conectar con la gente, escuchar sus historias y ofrecer consuelo. Pero esa sensibilidad también significaba que sus estados de ánimo podían cambiar rápidamente. Diana detestaba sentirse controlada o limitada por las rígidas tradiciones reales. Cada vez que sentía que su libertad estaba restringida, reaccionaba con fuerza. Esa tensión constante entre su personalidad abierta y el sistema protocolario en el que vivía marcó gran parte de su vida. Los historiadores de la realeza coinciden en que esta dualidad fue precisamente lo que la hizo inolvidable. Diana era cálida y compasiva, pero también reservada y protectora con su mundo interior. Era vulnerable, pero al mismo tiempo poseía una voluntad sorprendentemente firme. Sin embargo, ningún aspecto de su vida fue tan determinante como su relación con los medios de comunicación. Desde el momento en que comenzó a salir con Prince Charles, la joven Diana Spencer se convirtió en el centro de una tormenta mediática que nunca dejó de crecer. Al principio, la prensa la presentó como la heroína de un cuento de hadas moderno. Joven, hermosa y capaz de revitalizar una institución percibida como distante. Las cámaras adoraban su sonrisa y los titulares celebraban su estilo y su elegancia. El público se enamoró rápidamente de ella. Pero la admiración pronto se transformó en obsesión. Fotógrafos esperaban fuera de su casa, seguían cada uno de sus movimientos y analizaban hasta el más mínimo detalle de su vida. Cada vestido que usaba, cada gesto, cada expresión se convertía en material para titulares. Lo que al principio parecía atención halagadora, pronto se convirtió en una vigilancia constante. Con el paso del tiempo, el tono cambió. La misma prensa que la había elevado comenzó a criticarla con dureza. Si llevaba un vestido que dejaba al descubierto los hombros, se consideraba escandaloso. Si quería que sus hijos, Prince William y Prince Harry, experimentaran una vida más cercana a la de los niños comunes, asistiendo a la escuela fuera del palacio, algunos medios lo calificaban de inapropiado. El mensaje era claro. Diana debía ajustarse a un molde rígido. Cada vez que intentaba actuar de manera diferente, era castigada públicamente. Sin embargo, Diana nunca fue alguien que pudiera vivir encerrada en una estructura tan estricta. Era una humanitaria apasionada, que creía en el contacto humano, en escuchar a los demás y en ofrecer consuelo directo a quienes sufrían. Esa cercanía con la gente rompía con muchas de las tradiciones silenciosas de la monarquía. Tras su divorcio de Carlos en 1996, la presión mediática se volvió aún más intensa.
Sin la protección formal del matrimonio real, Diana quedó más expuesta que nunca al juicio público. Sus luchas personales se convirtieron en entretenimiento para tabloides. Momentos dolorosos se transformaron en titulares. La línea entre el periodismo y el acoso empezó a desaparecer. La persecución constante de los fotógrafos terminó convirtiéndose en un símbolo del precio extremo de la fama. Diana apenas podía salir sin ser observada. Incluso los momentos que deberían haber sido privados eran invadidos por cámaras. Esa persecución alcanzó su punto más trágico el 31 de agosto de 1997, cuando Diana murió en París tras un accidente automovilístico durante una persecución de paparazzi. Con el paso de los años, su historia se ha convertido en una advertencia sobre los peligros de convertir a las personas en espectáculos públicos. Décadas después, muchos observadores señalarían paralelismos en la forma en que la prensa trató a Meghan Markle. Diana no fue perfecta. Era humana, con emociones intensas, convicciones fuertes y momentos de fragilidad. Pero precisamente esa humanidad fue lo que la convirtió en una figura tan profundamente querida. En 1995, Diana se sentó frente a las cámaras del programa Panorama de la BBC. Aquella conversación, realizada por el periodista Martin Bashir, se convertiría en una de las entrevistas más comentadas en la historia de la televisión. Sin embargo, detrás de ese encuentro existía una red de engaños que afectó profundamente la confianza de la princesa en quienes la rodeaban. Según revelaciones posteriores, Bashir habría utilizado documentos falsificados y afirmaciones engañosas para convencer a Diana de que ciertas personas cercanas a ella estaban conspirando en su contra. Este clima de sospecha alimentó temores que ya comenzaban a surgir en su vida personal. Con el tiempo, esas insinuaciones sembraron una desconfianza creciente que terminó por aislarla incluso de algunos de sus colaboradores más fieles. Uno de ellos era Patrick Jephson, quien había servido como secretario privado de la princesa. Años después, Jephson describió el estado emocional de Diana durante ese periodo como una ansiedad justificada. En sus palabras, no se trataba de paranoia sin fundamento, sino de la reacción de una mujer que sentía que su entorno estaba lleno de traiciones y secretos. Esa atmósfera de incertidumbre tuvo consecuencias profundas. Diana comenzó a cuestionar las intenciones de personas en quienes había confiado durante años. La duda se convirtió en una constante y la llevó a retirarse gradualmente de los consejos habituales de su equipo. Fue en ese contexto que decidió seguir adelante con la entrevista de Panorama prácticamente por su cuenta, sin el apoyo estratégico que normalmente habría acompañado una decisión de tal magnitud. El resultado fue una conversación televisiva cargada de emociones y revelaciones impactantes. Durante la entrevista, Diana habló abiertamente sobre su matrimonio con Charles III, entonces príncipe de Gales. Fue allí donde pronunció una frase que quedó grabada en la memoria colectiva. Éramos 3 en este matrimonio. Con esas palabras, se refería a la relación entre Charles y Camilla, Queen Consort, lo que sorprendió al público y sacudió los cimientos de la familia real. La franqueza de Diana cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Su vulnerabilidad, su honestidad y su valentía al hablar de temas personales generaron una enorme empatía. Pero mientras el público veía a una mujer decidida a contar su verdad, detrás de las cámaras, las consecuencias eran inmediatas. Un mes después de la emisión de la entrevista, Elizabeth II intervino directamente. La reina escribió tanto a Diana como a Charles, instándolos a finalizar su divorcio, un proceso que llevaba 3 años desde su separación. Lo que comenzó como un intento de Diana por recuperar el control de su propia narrativa, terminó acelerando cambios irreversibles en su vida personal y en la percepción pública de la monarquía. A pesar del dolor que acompañó ese periodo, la figura de Diana continuó creciendo en el corazón de la gente. Su autenticidad y su capacidad para mostrarse humana, en un entorno tradicionalmente rígido, la distinguieron dentro de la familia real. En lugar de esconder sus emociones, Diana las compartía con el mundo, algo poco común en la institución a la que pertenecía. Su legado también está profundamente ligado a su labor humanitaria.
Diana desafió prejuicios sociales al apoyar públicamente a personas con VIH/SIDA, en una época en la que el miedo y la desinformación dominaban el debate público. Además, su campaña contra las minas terrestres la llevó a caminar por zonas peligrosas para llamar la atención sobre las víctimas de estos artefactos. Estas acciones demostraron que su compromiso con los demás era genuino. No se limitaba a representar causas, se involucraba personalmente en ellas. Esa cercanía con la gente común fue lo que finalmente le valió el sobrenombre de la princesa del pueblo. Mirando hacia atrás, la entrevista de Panorama simboliza tanto la valentía como la vulnerabilidad de Diana. Fue un momento que definió su legado público, pero también expuso las presiones, manipulaciones y conflictos que marcaron su vida privada. Diana Spencer no solo prestó su nombre a causas benéficas, se involucró profundamente en ellas. Visitaba hospitales, hablaba con pacientes, escuchaba historias difíciles y permitía que el mundo viera la humanidad detrás de cada situación. Su forma de trabajar no era distante ni ceremonial. Era personal, empática y profundamente sincera. Gracias a esa cercanía, millones de personas comenzaron a ver los problemas sociales con otros ojos. Pero uno de los aspectos más conmovedores de su vida fue su papel como madre. La devoción de Diana hacia sus hijos, Prince William y Prince Harry, era evidente tanto en privado como ante las cámaras. En una familia real conocida por su formalidad, ella rompió el molde. Los abrazaba en público, jugaba con ellos, los llevaba a parques de atracciones y trataba de darles una infancia lo más normal posible. Su comportamiento mostraba que incluso dentro de la realeza podían existir espontaneidad, cariño y conexión emocional. El público observaba estas escenas con fascinación. Veían en Diana cualidades que todos anhelan en la vida y cotidiana: paciencia, comprensión y amor incondicional. Demostró que detrás de las coronas y los palacios existían emociones reales. Esa autenticidad fue una de las razones por las que se ganó el apodo de la princesa del pueblo. Sin embargo, su vida no estuvo libre de críticas. Su franqueza y su estilo poco convencional incomodaron a algunos sectores de la familia real y a ciertos círculos tradicionales. Además, la prensa sensacionalista examinaba cada uno de sus movimientos. Cada vestido, cada gesto y cada palabra se convertían en titulares. Aún así, Diana mostró una resiliencia notable. Transformó sus luchas personales en oportunidades para promover la empatía y el cambio social. Lo que sigue fascinando del legado de Diana es ese delicado equilibrio entre figura pública y mujer privada. Fue un icono global, pero también una persona que experimentó las alegrías y las dificultades de la vida como cualquier otra. El carisma de Diana no solo impactó al público, también dejó una profunda impresión en algunas de las celebridades más conocidas del mundo. La actriz Jennifer Connelly recordó haberla conocido cuando era apenas una adolescente durante el estreno de una película en Londres. Según contó después, quedó completamente impresionada por su elegancia y amabilidad. No era solo su belleza lo que destacaba, sino la manera en que escuchaba y hacía sentir importante a la persona que tenía delante. El empresario Richard Branson también relató experiencias memorables con la princesa. Durante un vuelo de Virgin Atlantic, Diana sorprendió a los pasajeros participando en juegos y conversando con el personal. Incluso escribió notas personales de agradecimiento a los empleados de la aerolínea, un gesto sencillo que reflejaba su atención por los demás. La supermodelo Cindy Crawford tuvo la oportunidad de visitarla en el Kensington Palace. Había sido invitada para una celebración sorpresa de cumpleaños del joven príncipe William. Crawford recordó que Diana era increíblemente fácil de tratar, cálida y natural, capaz de hacer que cualquier invitado se sintiera cómodo. En el mundo del cine, el actor Billy Crystal comentó que quedó encantado con su sentido del humor juguetón durante una proyección en Londres. Diana tenía la habilidad de transformar incluso eventos formales en momentos relajados y divertidos. Los músicos también hablaron de su impacto. El cantante George Michael la describió una vez como el Elvis de la compasión.
destacando su capacidad para hacer que todos se sintieran normales y aceptados. Uno de los momentos más recordados ocurrió en la Casa Blanca, cuando Diana bailó con el actor John Travolta durante una cena oficial. La imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en un símbolo de su elegancia y espontaneidad. Travolta dijo más tarde que ese baile seguía siendo uno de los recuerdos más especiales de su vida. Su amigo cercano, el músico Elton John, también habló muchas veces sobre su extraordinaria gracia social. Según él, Diana tenía un talento natural para hacer que cualquier persona se sintiera bienvenida y valorada. En cada lugar al que acudía, ya fuera una reunión privada, un evento público o un encuentro casual, Diana, Princess of Wales, tenía una cualidad extraordinaria. Hacía que las personas se sintieran vistas, escuchadas y valoradas. No importaba si se trataba de una estrella de cine, un voluntario anónimo o un ciudadano que la encontraba por primera vez. Diana poseía un don poco común para conectar con los demás de una manera profundamente humana. A lo largo de su vida pública, su presencia iluminó escenarios muy distintos. Desde glamorosos estrenos en Hollywood hasta discretos actos benéficos en hospitales o centros comunitarios, Diana llevaba consigo una mezcla única de elegancia, cercanía y sinceridad. Aunque era miembro de la familia real británica, su forma de relacionarse rompía con la distancia tradicional que muchas veces caracteriza a la realeza. Lo que más sorprendía a quienes la conocían era su capacidad para escuchar. Diana no solo saludaba o sonreía para la cámara, se detenía, hacía preguntas y mostraba un interés genuino por las historias de las personas. Ese gesto sencillo tenía un impacto enorme. Muchos recordaban no tanto el protocolo o el evento en sí, sino el momento en que la princesa les dedicó unos minutos de atención sincera. Su sentido del humor también era parte fundamental de su encanto. En ambientes formales, donde la tensión o la solemnidad podían dominar, Diana encontraba la manera de introducir una broma ligera o una sonrisa cómplice. Ese toque de naturalidad hacía que incluso las celebridades más acostumbradas a la atención pública se sintieran sorprendentemente relajadas a su lado. Las figuras del espectáculo que coincidieron con ella en distintos actos sociales solían comentar que su presencia cambiaba la atmósfera del lugar. En reuniones llenas de personalidades influyentes, la atención parecía desplazarse inevitablemente hacia Diana. Sin embargo, lejos de eclipsar a los demás de forma arrogante, ella utilizaba esa atención para destacar a las causas que apoyaba, o para poner en primer plano a las personas que la rodeaban. Esa combinación de carisma y empatía era difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Muchos de los que tuvieron la oportunidad de interactuar con la princesa recuerdan detalles aparentemente pequeños. Una sonrisa cálida, una mirada atenta o una conversación breve pero significativa. Para ellos, esos momentos se convirtieron en recuerdos imborrables. Con el paso del tiempo, estos testimonios han ayudado a construir la imagen duradera de Diana como una figura profundamente humana dentro de una institución tradicionalmente reservada. Su legado no se limita a los actos oficiales ni a los titulares de prensa. Vive también en las experiencias personales de quienes sintieron su cercanía. Incluso décadas después de su muerte, la memoria de Diana continúa inspirando a nuevas generaciones. Su estilo, su valentía para abordar temas sociales y, sobre todo, su capacidad para tratar a cada persona con respeto y calidez, siguen siendo recordados con admiración en todo el mundo. En última instancia, lo que hacía especial a Diana no era solo su posición como princesa, sino su manera de utilizar esa posición para conectar con la gente. A través de una sonrisa, un gesto amable o una conversación sincera, lograba algo que pocas figuras públicas consiguen: hacer que cada persona se sintiera única e importante. Quizás esa sea la verdadera razón por la que su legado sigue vivo. Más allá de la historia, la política o la fama, Diana dejó una huella emocional profunda. Y para quienes la conocieron, aunque fuera solo por un instante, esa sensación de haber sido escuchados y valorados permanece como uno de los recuerdos más preciados de sus vidas.